Hay quienes dicen que el cristianismo está muriendo en Europa. Las iglesias se están cerrando mientras crece el número de personas que abandonan la fe. Pero en la pequeña nación de Georgia, algo positivo está ocurriendo. Como George Thomas nos lo muestra, gracias a los esfuerzos de un hombre, el cristianismo no solo vive, sino que también está prosperando. Cualquier domingo por la mañana encontrará muchas iglesias llenas en la República de Georgia. Y una de las primeras cosas que un visitante nota es que no hay bancas o sillas en la mayoría de los templos georgianos. Es porque, contrario a cultos tradicionales, los cristianos se mantienen de pie durante el servicio. Decimos que los cristianos ortodoxos son como candelas colocadas ante Dios en las iglesias. Es incómodo estar de pie durante 2 o 3 horas seguidas, pero escogemos hacerlo. Ese fue el caso durante el culto en la Catedral de la Santa Trinidad en la capital de Tiflis. Mientras miles escucharon a su ciudadano más famoso. Su nombre es Ilia II y dirige una de las comunidades cristianas más antiguas del planeta. La historia de la iglesia de Georgia empieza en el primer siglo después de Cristo, cuando los apóstoles de Jesucristo llegaron a predicar el evangelio. A sus 83 años, este anciano ha sido apodado cariñosamente como el hombre de mayor confianza en Georgia. Él ha pasado la mayor parte de su vida llamando a la nación a seguir el corazón de Dios. Él es el padre espiritual de Georgia y un maravilloso ejemplo de lo que significa ser un humilde servidor de Dios. Seguro usted no ha oído de él, pero en Georgia y países aledaños, Ilia II es más famoso que actores de cine y políticos. El patriarca Ilia II es la figura más respetable de Georgia. De hecho, su popularidad en las encuestas es de más del 90%. En una entrevista exclusiva realizada en su residencia privada, Ilia II, cuyo título oficial es Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, habló con CBN News sobre el amor que tiene su país por Dios. El pasado de la iglesia está entrelazada con el pueblo y la historia de nuestra nación. En el siglo IV después de Cristo, el cristianismo fue declarado como la religión estatal. Eso hace que Georgia sea uno de los países cristianos más antiguos del mundo, ubicado entre las montañas del Cáucaso y el Mar Negro. Más del 85% aquí dice que pertenece a la Iglesia Ortodoxa. Mientras muchas naciones vecinas han visto un declive religioso, el cristianismo en Georgia ha sido testigo de un crecimiento sin precedentes. Somos como un pequeño oasis espiritual en medio de esta región. El patriarca Ilia II fue instalado el 25 de diciembre de 1977 y desde entonces ha trabajado por reavivar la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Él tomó el cargo en un momento cuando el cristianismo estaba bajo severa persecución del gobierno soviético. La invasión bolchevique de 1921 fue testigo de la destrucción despiadada de las iglesias y monasterios a través de Georgia. Sergio Bardosanidzhe es profesor de historia de Georgia. En 1921 había 1.500 iglesias y 1.600 clérigos activos en Georgia. Cuando el patriarca fue nombrado, solo quedaban 50 iglesias y casi 70 sacerdotes. El patriarca inició varias reformas para reconstruir la iglesia e incluso puso un énfasis en los jóvenes. Él se acercó a los jóvenes animándolos a asistir a las iglesias y para que consideraran el sacerdocio. También tomó medidas para hacer los cultos más atractivos y fáciles de escuchar. La iglesia mostró señales de avivamiento a finales de 1980. Hombres como Ioan Gamrekeli se impresionaron con la dedicación del patriarca y decidieron unirse al sacerdocio. El patriarca extendió las manos a la gente y la gente respondió. Él predicó la palabra de Dios y la gente se volvió a Dios. Luego vino el colapso de la Unión Soviética a finales de los 90, lo cual permitió una renovación del cristianismo. Los cambios han sido profundos. Ahora hay más de 2.000 iglesias activas y se construyen nuevas iglesias cada año, como una estructura masiva que se levanta a las afueras de Tiflis. Más de 3.000 personas se han unido al sacerdocio para servir a las necesidades espirituales de casi 4 millones. Se ha dicho que el patriarca heredó una iglesia muy perseguida y cubierta con un velo. Ahora es un cuerpo vivo.
Casi 3 horas después de llegar al culto, un lento y frágil patriarca Ilia II pasa entre la multitud de feligreses que se han reunido a oírlo hablar este domingo por la mañana. CBN News tuvo acceso exclusivo para filmar a cientos de hombres, mujeres y niños que desfilan por los pasillos de la Catedral de la Santa Trinidad para recibir oración y una bendición especial. El patriarca siempre dice que todo lo que ha logrado durante su patriarcado es por la voluntad del Señor. Tras décadas de represión religiosa, muchos agradecen que la iglesia en Georgia no solo ha sobrevivido, sino que prospera en parte por el deseo de un hombre por acercar su país a Dios. Muchos logros han ocurrido y doy gracias a Dios por dejarme realizar tales actividades para nuestra nación. George Thomas, CBN News, Tiflis, Georgia.